70. Que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Qué bueno que están aquí en el programa La Mujer Actual. Tengo en mis manos un libro que se llama Teresa, la Mujer. Confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte. Elena Cosano es la autora de este libro. A Elena la estoy conociendo hoy. Es una mujer interesantísima. Y estoy muy contenta de que nos acompañe en la cabina en este breve paso por la Ciudad de México. Una mujer que nació en Nueva Delhi, que ha estudiado filosofía, psicología, derecho, filología. Tiene una carrera diplomática sumamente interesante. Segunda jefatura de la Embajada de España en Kazajstán, consejera ante la Conferencia de Desarme en la Misión de España ante la ONU en Ginebra, actual vicepresidenta del PN en el Club Español, prestigiosa asociación de autores, laureada por el gobierno francés con el primer premio de literatura española, autora de 3 encuentros y 9 días de amor teórico, El viento de Viena, Almas brujas, y esta última, Almas brujas, esta obra reconocida por el Premio Internacional de Literatura Rubén Darío en el año 2014. Pues aquí está Elena Cosano y quiero que la escuchen y que se enamoren de ella y de su obra. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. ¿Sabes que este programa se llama La Mujer Actual? Y eres de las mujeres actualísimas. Pero qué bárbara, eres un prototipo de mujer actual y qué bueno que vienes a la cabina y qué bueno que hay este pretexto de un libro extraordinario por el que vienes a nuestro país y a esta cabina. Me alegro muchísimo de estar aquí. Lo increíble es que Santa Teresa, que es una santa del siglo XVI, Es actual. es increíblemente actual. Yo creo que ella no era actual en su siglo no encajaba, pero en el nuestro es perfecta. ¿Por qué la escogiste? ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar en tu vida para llegar a ella y querer escribir muchas cosas que no sabíamos de Teresa, de esta vida tan poco conocida? Sí, el caso es que Teresa, en cierta forma, todos la conocemos, pero en realidad no la conocemos. Es como la cebolla, que se suman capas y capas y capas y no sabemos dónde está la esencia. Uh-huh. Yo lo que quise era descubrir la esencia. ¿Por qué me atraía? Me atrajo siempre, porque es una mujer, y ya el hecho de ser mujer en el siglo XVI es algo que ya de por sí me parece admirable, Uh-huh. y era escritora. Y mujer y escritora es como un oxímoron, es como términos que no eran posibles entre sí en cierta época. Es contemporánea de Sor Juana Inés de la Cruz, que también fue mujer, escritora, poetisa, etc., y monja. Me atrajo su lírica. Tiene una lírica conmovedora, desgarradora, bellísima. Y, sobre todo, más aún que su obra, lo que fui descubriendo poco a poco cuando la estudiaba, su carácter. Una mujer llena de alegría, llena de voluntad, una voluntad de hierro, llena de fuerza, traviesa, seductora. Guapísima. Sí, era la mujer más bella de Ávila. Cuando tenía 16 años, tenía una corte de admiradores tal que su papá temió por su honra, y es cuando la encierra en un convento de madres agustinas, que se llamaba de Santa María de Gracia, y ahí es donde ella por primera vez se encuentra realmente con su vocación de servir a Dios. Pero fíjense, es el papá el que la o sea, ni le pregunta. No la preguntan. Vas adentro. Y ella se adapta y se enamora de Dios. Ella primero sufrió mucho. Seguramente. Porque ella quedó huérfana de madre muy pronto, con 12 años, y eran muchos hermanos en esa familia. Entonces por eso el padre como que no podía hacerse cargo de una jovencita tan bella que traía locos a todos los caballeros de Ávila de la época, y por eso la encierra. Pero fue realmente encerrada, no le preguntaron nada, y ella lo vivió como un castigo en esa época. Por supuesto. Hasta que encontró que la vida en el convento le gustaba. ¿Habrá pasado mucho tiempo? No, ella estuvo ahí 2 años y encontró la felicidad en ese convento, pero enfermó. Y eso es uno de los temas que a mí me parecen más interesantes de su biografía, es el hecho de la enfermedad física. Es una mujer con una inmensa fortaleza interior, que es algo que a mí, esa fuerza de voluntad, siempre me ha fascinado, porque siempre me ha parecido que es como nosotros debemos ser, que esa voluntad infinita tiene que ser nuestro motor en la vida, pero ella tiene un cuerpo sumamente frágil. Eso.
Ella estuvo constantemente enferma, estuvo incluso muerta. Ella murió, la dieron por muerta, la querían enterrar y parece ser que resucitó al tercer día. Es un capítulo del libro que cuento. Es algo sí que parece muy mágico. Le ponían un espejo delante de los labios y no había vaho. Estuvo realmente muerta. Le pusieron la cera en los párpados, que se hacía en España para que no se abrieran. Y revivió al tercer día. Eso es algo que yo, por ejemplo, desconocía. Pero estamos hablando de Teresa de Ávila y no me sé el nombre completo, el nombre real, el nombre de pila de Teresa. Ella se llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada. Eso es. Bueno, yo quiero preguntarte, Elena, hay tantas mujeres que pueden ser dignas de escribir un libro. ¿Por qué fue Teresa? ¿Por qué tú te interesaste tanto en ella? ¿Qué te dio? ¿Qué hubo en tu vida que te hizo acercar? Muchas cosas. El hecho de que fuera mujer y escritora, me sentí identificada. Yo también soy mujer y escritora. Bien. Ya mujer y escritora en el siglo XXI no es fácil. En el siglo XVI no me imagino cómo sería. Me provocó una inmensa admiración. Eso te atrajo. Muchísimo. ¿Y qué más? El hecho de que ha sido malinterpretada. Santa Teresa era una mujer rebelde, era una revolucionaria, era una mujer que no encajaba en su época. Fue perseguida por la Inquisición. Estuvieron a punto de quemarla por bruja, porque tenía éxtasis, levitaba, había incluso fenómenos paranormales que la rodeaban. Y sin embargo, la hicieron santa. Y a partir de ese momento el sistema empieza como a apropiársela, a apropiarse su figura y a utilizarla. Entonces a mí me parecía que había como que rescatarla de la historia. Había que demostrar cómo era la verdadera mujer. Esa que nos han ido ocultando los diferentes roles y los siglos que han pasado. ¿Por qué? ¿Cuál será la verdadera intención de ese ocultamiento? Hay una parte del ocultamiento que no es deliberada, que es sencillamente la historia. Han pasado 5 siglos, acabamos de celebrar el 5º centenario de su nacimiento. El tiempo hace que haya una distancia. Luego, otra cuestión son los diferentes roles. Ella ha sido una gran escritora, pero ha sido también una gran mística, una fundadora de conventos, una reformadora que reforma la orden carmelita, fundando los carmelitas descalzos. Y esos diferentes roles hacen que se superponen y no vemos realmente cómo era la persona. Y luego el hecho que ella misma se ocultaba. Teniendo en cuenta la Inquisición, teniendo en cuenta lo que era la España del siglo XVI, ella no podía decirlo todo. Entonces, aunque tenemos una obra muy sincera, porque su obra lírica le sale del alma, es absolutamente sincera, pero en cierta forma no es completa. Y yo creía que había que leer entre líneas para descubrir a la mujer real, la mujer de carne y hueso, y todo aquello que no pudo decir porque hubiera sido censurado. Y de hecho, hay incluso censura en su obra. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer toda esa investigación? Bueno, la primera parte, digamos, que no cuenta es que yo empecé a leer a Santa Teresa de niña, porque ya la leía en el colegio. Lo que pasa es que... ¿Tú estudiaste en colegio católico? No, yo estudié en colegio francés, en liceo francés. O sea, mi formación es más francesa. En España estuve en el Liceo Francés de Madrid, que propone un doble bachillerato. Entonces, además del sistema francés, hice el bachillerato español, que sí proponía lecturas como la de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc. Entonces, sí leía a los místicos y a los clásicos españoles. Pero mi formación es a priori francesa. Eso es. Bueno, el caso es que tenían que encontrarse. Yo creo que más allá de los deseos de quien sea, tenían que llegar a un punto de encuentro, Teresa de Ávila y tú. Yo sí creo, ella fue, y a lo mejor ella fue en tu encuentro, fíjate. ¿Sabes que yo lo creo? Y eso, ¿Sí? suena muy místico. Suena muy místico, extraño. pero así lo siento No, cuando yo te lo escucho siento. hablar de ella. Yo lo siento, pero yo me enamoré de ella y todo lo que le ocurría lo sentía como muy propio. A mí Claro. me dolían sus persecuciones, como que intuías la inmensa soledad que tenía que sentir esta mujer en un mundo tan hostil, Claro. un mundo de hombres, el mundo del siglo XVI, que es tan oscuro. Sí. Ella siempre decía, andaban recios los tiempos. Eran tiempos oscuros, era el tiempo de la decadencia de la Iglesia Católica, de la Reforma, de la Inquisición. La España del siglo XVI es una España terriblemente dura y sobre todo terriblemente dura para una mujer. Yo me imagino a esta mujer que era hermosa, que era atractiva, que estaba tan sola y que era tan inteligente, porque era una mujer muy culta para su época, autodidacta, eso sí, una cultura desordenada, porque no había escuela o universidad para las mujeres, pero muy culta para su época, y que sin embargo siempre tenía que desempeñar un segundo lugar porque era mujer. Y empieza a abrirse camino en esa sociedad tan patriarcal y tan hostil a una mujer guapa, inteligente y culta. Yo me tengo que ir a un corte comercial, pero regreso con Elena Cosano, que está en la Ciudad de México, que está presentando este libro, porque hay una feria
universitaria ahora en Hidalgo y viniste a esa presentación, a esa feria, ¿verdad? Así es, acabo de presentar el libro en Hidalgo este viernes pasado. Sí. Y fue maravilloso, me encantó el público, bueno, gente joven, unas preguntas muy, muy interesantes y una organización estupenda. Yo realmente le doy las gracias a la Feria Universitaria del Libro por traerme aquí y permitirme estar aquí con ustedes ahora. Y bueno, yo me llevé la sorpresa porque una amiga muy querida, Lila Solano, me pone en contacto contigo, Elena, y yo me puse muy contenta. Dije, pues vamos a conocerla en un medio de comunicación, vamos a platicar de Teresa, la mujer, y vamos a conocer a Elena, que de verdad vale la pena. Tienes redes sociales que Sí. me gustaría que el público conozca para que te sigan. No importa el país en el que te toque estar, porque bueno, tú con tu carrera diplomática vas de un lugar a otro. Me gustaría venir a México. Eso, yo también sería muy feliz. Armaríamos aquí unas tertulias buenísimas, pero por lo pronto que te sigan en redes sociales. Pues en Twitter estoy como Elena Cosano y en Elena con H, por favor, y Cosano con S. una sola S Ajá. y una C. Perfecto. Entonces, así te encuentran, así de sencillo, @Elena Cosano en Facebook. Entonces, en Facebook hay varios perfiles. Yo les rogaría que me siguieran en el perfil de autora. Hay otro que está hecho automáticamente por la Wikipedia, que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, Elena Cosano, autora, en Facebook. Exacto. Y tiene un correo que también voy a decir para la gente que te quiera escribir. Sí, porque te va a escribir muchísima gente. Si tú has llegado a México para conquistarlo, otra conquista, ¿te fijas? Ni Esta modo. es espiritual. Me encanta. Regresamos con Teresa, la mujer, después de... Esta vida que duro estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Gracias por seguir aquí en el programa La Mujer Actual. Yo estoy feliz escuchando a Elena Cosano, autora del libro Teresa, la mujer, mismo que ya encuentran distribuido, supongo, Elena, en todas las librerías. Me dice el distribuidor que lo pueden conseguir, obviamente, por Amazon siempre. Muy bien. Y luego en librerías de prestigio, Gandhi, etcétera. Bien. Es un libro con una edición muy cuidada, en tapa dura. Tú estuviste cuidando estos detalles de principio a fin para que saliera el libro como tú lo tenías concebido. Así es, estuve pues muy asociada a lo que fue la producción con, bueno, mi editora de España, la editorial se llama La Esfera de los Libros, es una novela histórica, y mi editora, que es también una mujer, Berenice, y yo nos pusimos de acuerdo. Entonces es una cubierta muy, muy especial. Por una parte se ve el castillo, porque es la obra principal de Santa Teresa, que es el castillo interior, las moradas. Así es. Y entonces se ve el castillo. Para ella el alma era un castillo. Ella define el alma como un castillo muy duro y muy claro, muy hermoso, todo de diamante o de muy claro cristal, que tiene diferentes moradas. Entonces el alma, en su proceso de purificación, tiene que ir explorando siempre más hondo, de una morada a otra, hasta la más profunda, que es la número 7, donde espera a Dios. Entonces en lo más profundo del alma nos espera a Dios y es la unión mística, es cuando el alma llega a casa. Entonces vemos ese símbolo del castillo que simboliza toda su obra y luego vemos en primer plano una mujer. Y es lo más interesante porque esa mujer en realidad no es Santa Teresa, es María Magdalena. Uh-huh. Y es un símbolo que yo creo muy interesante, primero porque Teresa siempre se encomendaba a María Magdalena por la razón de que fue muy mujer y muy pecadora, muy imperfecta. Y sin embargo, a pesar de esos pecados y de esas imperfecciones, a pesar de ser mujer, llegó a ser santa, porque el amor la redimió. Y ella siempre se vio identificada a María Magdalena. Ahí está. Uy, cuántas mujeres. ¿Serán principalmente mujeres las que busquen esto que escribiste, Elena? Creo que las mujeres se ven muy identificadas con ella, pero a los hombres también les está gustando mucho, porque hay que tener en cuenta que Santa Teresa fue madre. Y como madre, lo mismo que la Virgen María, ella acoge a todos sus hijos y los guía con el mismo amor. Y aquí hay muchas enseñanzas de vida que son realmente para hombres o para mujeres. Pues el valor de la solidaridad, del amor, de la voluntad, de la fe en Dios, que consiste en dejarse guiar y en creer que todo está bien. Eso es para hombres y para mujeres. El desapego de los bienes materiales en una sociedad como la nuestra, tan consumista, el hecho de que hay valores eternos más allá de los objetos físicos, eso es para hombres o para mujeres, eso es para toda la sociedad actual. Yo creo que es un libro muy actual, en consonancia con tu programa. Y ojalá que también lo busquen los jóvenes, que encuentren en Teresa de Ávila
esa riqueza que tanta falta hace en este momento, en este mundo. Sí, que es como una dirección, una brújula, Eso porque es. yo veo que hay una ausencia de valores y los jóvenes, no solo los jóvenes, realmente todos, pero en esta Todos. sociedad estamos todos bastante perdidos. De acuerdo. Y Teresa es una especie de motor que nos da la dirección y el impulso, da mucha fuerza. Y es una experiencia transformadora encontrarse con ella. Bueno, es que yo siento que tú te metiste en Teresa, o Teresa se metió en ti, porque hablas con una avidez como si hubieras vivido en el siglo XVI. A veces me parece que he vivido en el siglo XVI. No sé si es de tanto leer sobre ello, pero tengo esa sensación, sí. ¿Por qué, si se ha escrito tanto de Teresa, decidiste sacar otro libro, pero en donde cuentas las otras cosas? Qué difícil encontrar esos huecos, porque, no sé, yo creo que muchos, no sé cuántos, pero tú habrás leído la mayoría de los libros Han acerca de salido ella. muchísimos, y ahora que en España han sido las celebraciones por el Eso, quinto centenario, más todavía. todavía más tesis doctorales, estudios eruditos, biografías de todo tipo, muchísimo. ¿Y entonces? Pero faltaba la voz de ella. Es como que se estaba escribiendo sobre ella, pero a ella no la dejaban hablar. Y yo tenía esa sensación de injusticia, pero es que no la han dejado hablar en su tiempo porque había censura, porque había la Inquisición, y hay que recuperar su voz. Este libro es en primera persona, es Teresa la mujer, ella misma hablando. Y la ficción es imaginarla a las puertas de la muerte, que es cuando un ser humano se libera de todas las ataduras. Ella está a las puertas de la muerte y aprovecha esa libertad total en que no depende de nadie para contar lo que ha sido su vida, cuáles son sus valores y para decir, confesarse, decir aquello que no pudo decir. Entonces este libro, a pesar de que se ha escrito tanto, es un libro diferente, es sintético, es un libro relativamente breve. Es como la voz de Teresa a las puertas de la muerte, una introducción a su obra y una síntesis, el legado espiritual a todos sus hijos, en cierta forma del futuro, que somos nosotros. ¿Con quién habló en ese tiempo que pudo tomar esa esencia en un momento ya del final de su vida? ¿Quién tomó todas esas notas y cómo llegan? Ella había escrito mucho, ¿sí? Entonces hay mucho, Bueno, esa recopilación. muchísimo. En ese momento en que ella está muy enferma, ella sabe que va a morir. Está en Alba de Tormes, que es un sitio de Castilla donde ella había fundado un convento, y se encuentra recluida, estaba sangrando mucho. No se sabe actualmente qué tenía, si era un cáncer de útero, realmente no se sabe. Las últimas cartas de su vida las escribía que decían por mano ajena. Era una monja muy amiga que estaba escribiendo y le dictaba. Eso Pero la es. ficción, esto ya es ficción, es la única parte realmente inventada, porque todo lo demás es muy fiel históricamente. La parte inventada es que ella, en las últimas horas de vida, en su momento de soledad, tiene suficientes fuerzas para escribir y nos escribe este libro. Pues eso a mí me pone la piel chinita. Y tenemos que descubrirlo juntos, leyendo Teresa la mujer. Pero ¿qué te gustaría hoy dejarnos? Porque yo nada más con conocerte, Elena, ya me quedé picada con esta plática y quiero entrar al libro de inmediato. Si Teresa estuviera aquí frente a un micrófono, porque la tecnología creo que le hubiera fascinado. Yo creo Sí. que tendría Twitter, tendría Facebook, Totalmente. tendría sus redes sociales. Bueno, tendría un programa de radio, estoy segura. Lo mismo tenía el tuyo. Pues digo yo, ¿qué diría Teresa? ¿Qué nos diría a las mujeres? ¿O qué le diría a las familias? ¿O qué crees tú que diría como Yo un creo- mensaje? Sí, yo creo que ella desearía mucho ánimo, con todo el amor y la voluntad y la fuerza que ella daba, es ánimo. Ella vivió en tiempos oscuros, decía siempre andaban los tiempos recios. Pues nos diría que también andamos en tiempos oscuros. Exacto. Que también hay lucha. En su época eran las guerras de religiones. Ahora, en cierta forma, hay unos conflictos religiosos en ciertas partes del mundo que son terribles. Sí. Ella nos diría, los tiempos son oscuros, pero ánimo, hay luz y se puede alcanzar la felicidad. La fe es un motor enorme y la fe no es necesariamente la fe en una religión concreta, es algo diferente. Es esa fe de que todo está bien, de que nos guían, de que podemos confiar. Y esa fe hace que nos sintamos, en cierta forma, queridos, amados en un mundo hostil. Y eso ella nos lo diría, ánimo. Y además luego que los buenos, en cierta forma, la historia los pone en su lugar. A ella estuvieron a punto de quemarla. Así es. Y sin embargo, aquí estamos 500 años más tarde, inspirándonos en su mensaje y hablando de ella pues con mucha veneración y cariño. Es decir, ánimo, que aunque haya calumnias, aunque haya enemigos, aunque haya problemas y obstáculos, incluso que sean enormes esos problemas, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar y existe la providencia.
existe y eso debemos tener, esa fe, esa confianza para seguir en nuestro trabajo cotidiano, nos toque en donde nos toque. Este libro tiene mucho de lo escrito por Teresa y empiezas con un texto de ella, ¿no? Así es, cada capítulo tiene citas o de su obra o de sus biógrafos personales. Exactamente. Y el propio texto encierra muchas citas de la propia Santa Teresa, que fue una gran escritora. Entonces hay pues incluso párrafos enteros de su obra que están entrelazados. ¿Cómo escoger entre tantos textos los ideales para arrancar los capítulos? Los que a mí más me emocionaron. Es que ella te iba diciendo, yo creo, dónde estaba. Yo creo que ahí está Teresa, yo sí creo. Hay muchas coincidencias que nos van a llamar la atención y espero que hoy mismo muchas de mis amigas y amigos que están escuchando el programa estén pidiendo el libro. ¿Está en pasta dura? ¿Solamente es esta presentación en pasta dura o sacaste otra? De momento sí, porque el libro es reciente, el libro es de hace muy poquitos meses. Apenas salió. Claro, estamos todavía con la gira de promoción. Uh-huh. Y en noviembre que regrese Elena a presentar el libro, no se la pierdan cuando sepan en Guadalajara de la llegada de Elena Cosano. Y después de haberte conocido, seguramente va a ser una de las obras más buscadas en la feria de Guadalajara. Y me alegra que hayas decidido hacer este viaje ahora para presentarnos a Teresa de Ávila, de quien nos vamos a enamorar más todavía por lo que has escrito. ¿Cómo quieres cerrar esta entrevista, Elena? Dando las gracias a cómo me están acogiendo aquí en México, con cuánta calidez, con cuánto cariño, con cuánta generosidad. ¿No te lo esperabas así? No, me has sorprendido muy gratamente, me siento realmente en casa y deseando volver, incluso instalarme una época aquí con ustedes. Yo feliz, ojalá que así sea. Todo el éxito con este libro. ¿Y los libros anteriores se publicaron ya en México o no? Sé que se pueden, todo se puede conseguir actualmente por Amazon, pero son editoriales españolas, de modo que no sé si tienen distribución en América. Eso es. Yo les aconsejaría Cándida Diplomática para cambiar totalmente de temática porque es un libro divertido, es satírico y son las desventuras de una pobre diplomática a quien envían a un país imaginario de estepa y montaña situado al fin del mundo, que se llama Japutistán. Entonces cuento todo lo que le pasa y lo que le pasa es terrible. Entonces es un tono de humor, es un libro divertido. Genial. Cándida Diplomática. No sé si está, la editorial es Algaida, es el grupo Anaya, en España es un grupo muy...